Yo sé que se espera de nosotros que seamos un poquito más originales. Nosotros esperamos de nosotros mismos ser un poco más originales, pero es la primera vez, qué sé yo. Dejánosla pasar. Doctor Carlos Heller, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va, señor Caruso? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda ese espíritu? Muy feliz. Se te veía muy feliz ayer, ¿eh? Estaba feliz. ¿Cómo no voy a estar feliz? Ahí estamos compartiendo algunas imágenes mientras autoridades de la Universidad de Buenos Aires, ayer, en la Facultad de Ciencias Económicas, en ese auditorio hermoso, repleto de gente, no sé cuánta gente había, pero estaba lleno, por los costados, gente parada tratando de estar, mientras Carlos recibía el doctorado honoris causa con la medalla correspondiente, foto que estamos compartiendo allí también, y la verdad que fue un momento muy, pero muy emotivo. Otra vez felicitaciones, Carlos, y déjame decirte que de las cosas que más me gustaron de lo que dijiste en el arranque, cuando dijiste, este honoris causa en realidad es responsabilidad de las políticas de ajuste, Claro. como diciendo, soy quien soy en la resistencia de las políticas de ajuste, que es un poco lo que vos, una de las frases que has acuñado, digamos, ¿no? Buena parte de lo que nos pasa, o de la identidad que tenemos, tiene que ver con la resistencia de los ajustados. Y sí, varias cosas que dijiste para comentar. Primero, mirá, ayer, según lo que me dijeron las autoridades de la universidad, en el salón había unas 1000 personas y afuera había, no sé, unos cientos más, 200, 300 Impresionante. personas más que no pudieron entrar, que estaban en las escaleras, que andaban por todos lados. Segundo, cuando yo dije eso, lo dije ayer, porque efectivamente es así, que yo conté un poco la historia de mi vida, eh, y yo llego a trabajar en el movimiento cooperativo en una caja de crédito como consecuencia de las políticas de ajuste, porque yo estaba en otro palo completamente distinto. Yo era técnico, me recibí de técnico mecánico y empecé a estudiar ingeniería, Ujú. que era mi vocación, lo que mi familia me empujaba para que haga, bueno, este, y, y me echaron en una situación parecida a esta. Vos sabés que en 1962, fines del 62, Guido presidente, es decir, golpe de Estado, medio golpe, que destituyeron a Frondizi, y asumió Guido porque no había vicepresidente, porque el vicepresidente era Alejandro Gómez, que había renunciado por diferencias con el presidente, con Frondizi. Y entonces asume Guido, ministro de Economía Álvaro Alzogaray. Digo, para que encontremos Álvaro Alzogaray, y en ese momento una de las medidas que toman afecta notablemente a las empresas autopartistas, porque abren la importación de autopartes, justamente, y todo un desarrollo que se había hecho muy grande del sector autopartista se ve afectado y se reestructuran las empresas. ¿Vos laburabas en una Y autopartista? claro, Ujú. es decir, yo laburaba primero en una muy conocida, Bobrón, fábrica de discos de Embrague, y buscaba otro trabajo porque en Bobrón trabajaba en turno rotativo. Es decir, trabajaba una semana de 6 a 2 de la tarde, 6 de la mañana a 2, otra de 2 a 10 de la noche y la otra de noche de 10 a 6 de la mañana. Y entonces no podía ir a la facultad. Claro. Y entonces estaba buscando laburo y apareció un laburo también en oficina técnica, igual al que tenía en Bobrón, en una empresa que se llamaba Talleres Electromecánicos Norte, TENSA, Sociedad Anónima. TENSA. ¿Qué hacían allí? Algunas autopartes eh, que tenían que ver con el sistema de limpiaparabrisas y que tenían que ver con algunas otras partes de los automóviles que se fabricaban en esa empresa.
Y me echaron porque armaron una lista de reducción de personal, y yo me lo acuerdo siempre y lo cuento así porque es verdad. Hicieron 3 listas, una por antigüedad, otra por edad y otra por estado civil. Y yo salí de los primeros lugares en todas, porque Tildadas las 3 tenía. hacía un mes que había entrado, o 2, no me acuerdo, que había entrado a Tensar. Tenía 22 años, Claro. 22 años, Y y era soltero. soltero, claro. Así que a la calle. Y bueno, y ahí las cosas de la vida, mi padre, que toda la vida fue un militante social, estaba con un grupo de vecinos trabajando en la formación de una caja de crédito en Florida. Se llamó Doctor Cetrángulo, era lindera al hospital Doctor Cetrángulo, que es el hospital de Vicente López, el hospital público de Vicente López. Y bueno, eran todos los vecinos del barrio, yo me acuerdo los nombres de muchos de ellos, y ellos me ofrecen que entre de cajero, y yo no quería, y sobre todo mi mamá no quería, porque querían que yo siga en lo mío, y que esto era como sacarme de lo mío. Y entonces yo siempre cuento también, casi como una nota de color, que yo terminé aceptando, porque yo primero le decía yo no sabía nada, y era verdad, yo no sabía nada. Entonces yo le digo, yo no sé ni cómo es un cheque, ¿no? Nunca vi un cheque en mi vida, yo 22 años tenía. Y ellos me decían una cosa muy sencilla: necesitamos una persona en quien confiar, porque esto empieza de cero, vas a tener tiempo de aprender, pero no es que tenemos que conseguir primero los asociados, abrimos de cero, empieza muy despacito, vas a poder hacer el aprendizaje sin problema. Y bueno, y yo al final les dije algo así como, bueno, acepto con una condición: cuando vuelvo a conseguir trabajo en lo mío, me voy. Y no, se ve que no conseguiste nada. Claro. No conseguiste ningún. No. Nadie te quiso tomar, Carlos. Quiero contarles que así arrancó Carlos un poco no sé si su discurso, pero sus palabras en el momento que recibí el honoris causa ayer. Estaba pensando mientras contabas esto, ¿no? En la formación de una caja de crédito en Vicente López, décadas después en la presidencia del Banco Crecop y tantas otras cosas. Y ahora me doy cuenta y valoro porque fuiste contando toda tu historia, y en el contar tu historia, que es también la historia del movimiento cooperativo, también es una manera de narrar nuestra propia historia como país, ¿no? La confrontación de modelos. La fui ligando todo el tiempo, ¿no? Porque y además como en el movimiento cooperativo, en los cambios que hubo, en cada golpe militar, cómo nos afectó, cómo nos persiguieron incluso concretamente, y bueno, hasta conté algunas cuestiones de gestiones que hicimos con los propios militares del golpe del 76 para modificarle el proyecto a Martínez Dios, que prohibía la forma cooperativa en la actividad financiera. Y bueno, y yo ya creo que alguna vez lo dije, y si no importa, si lo dije, vale la repetición. Lo que hicimos en aquella gesta de primeros meses del año 77 no está suficientemente valorado, creo yo, por la sociedad. Porque nosotros armamos un reclamo organizado en plena dictadura, donde, voy a repetir lo que dije ayer, sacamos una primera solicitada con cerca de 10.000 organizaciones de todo tipo, entidades de bien público, desde cámaras empresarias a Club de León y Rotary, sociedades de fomento, y cooperadoras escolares de pueblos o de barrios. Y después sacamos 37 páginas de Clarín en días sucesivos, en una semana, con la firma de pequeñas empresas
y la cantidad de trabajadores que cada una de esas pequeñas empresas tenía, pidiendo lo mismo, y después sacamos una con personalidades pidiendo lo mismo, amplísima también. Que era, no solamente era quién iba a juntar y quién estaba recolectando esas firmas, era iba también, dirigida. era también firmar en ese momento. Era firmar una cosa que iba dirigida a la Junta de Comandantes y al presidente de la Nación, a la Junta de Comandantes. Y algo tan delicado como la posibilidad de que en lo financiero haya un espíritu cooperativo. ¿Por qué esto era importante, Carlos? Esto también para mí se explica poco. ¿Por qué era desafiante eso? ¿Qué era lo que estaba en juego en lo que ustedes querían hacer y lo que la dictadura no? Bueno, la propia naturaleza de lo nuestro. Es decir, ¿por qué surge en los años que van de 1900... A ver, en 1955, golpe de Estado, cae el gobierno de Perón, asume la llamada Revolución Libertadora y entre las cosas que hace, modifica la ley de entidad financiera. Y sale de lo que se llamó, mal llamado, pero es conocido como la nacionalización de los depósitos, que en realidad era una centralización de los depósitos. Hasta 1955, los bancos que operaban en el sistema financiero captaban todos por cuenta y orden del Banco Central. Eran algo así como agencias recaudadoras del Banco Central. La boleta de depósito del Banco X decía Banco X, recibiremos de parte de la cuenta del Banco Central la cantidad de tantos pesos para ser acreditado, Y el Banco Central le daba a los bancos líneas de redescuento, con lo cual era un sistema absolutamente dirigido, porque la capacidad prestable la generaba el Banco Central, estableciendo qué parte de esos depósitos se podían prestar, pero además te decía a qué zonas había que prestarle, para qué actividades y en qué proporciones, y a qué tasa. Era un sistema bien dirigido. En el 57, creo, se deroga eso, y los bancos quedan en libertad de acción para actuar cada uno con su política. Cuando decís entonces, cada banco con su política, ahí aparece la faceta del negocio financiero por encima de lo que antes... También antes era negocio financiero, pero era un negocio regulado. Entiendo. Y ese pasa a ser un negocio mucho menos regulado. Los bancos captan cada uno por su cuenta y le prestan a quien quiere. Y eso produce una reorientación muy grande del crédito, y amplios sectores, las pymes, se quedan prácticamente sin acceso al financiamiento. En 1958 se crea el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. O sea, perdón, hago una pausa ahí. Esto quiere decir que entonces, de acuerdo a cómo en un país esté diseñado el sistema de créditos, está directamente vinculado al proyecto de país, al modelo de desarrollo de ese país. Y en buena medida, sí. Bien. El tema financiero es una cosa determinante. ¿A dónde pasamos después? ¿Al 60 y algo? No, en el 58 se crea el Instituto Movilizador, que comienza a promover el desarrollo de estas cajas de crédito, pero además con su propio nombre, Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. ¿Qué es eso? Aprovechar los distintos ciclos económicos, y que en un determinado momento, por ejemplo en la zona agrícola, cuando venden la cosecha les sobra guita y son depositantes, y en la época de siembra son tomadores de crédito. Entonces ese instituto movilizador hacía que esos fondos sean utilizados en función de la demanda que en cada momento había, en cada lugar había, de acuerdo a esos ciclos económicos. Bien. Y eso genera un auge fenomenal, que tiene una primera crisis cuando el golpe de Onganía, que ahí hay un ataque directo al movimiento cooperativo y se cierran un montón de cajas de crédito. Y luego... Perdón, ¿por qué se lo atacaba? Porque en realidad el manejo de esos fondos lo querían tener otros sectores. Las excusas eran, yo ayer lo omití porque era largo de contar, en aquel momento venía de la mano de lo ideológico. Hay una... Mirá, no lo tengo ya. Pero te lo sabés de memoria. Sí. Hay una frase famosa que dice Oría,
que Oría era el presidente no sé si era de la UIA o de alguna de las grandes organizaciones empresarias que había en ese momento. Ujú. No, era de una confederación más que la Unión Industrial. Y le preguntan por qué están en contra de las cooperativas de crédito, si es por razones ideológicas, y él tiene una respuesta muy sincera. Él dice, no, 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 nosotros la cuestionaríamos aunque fuera de la Iglesia Católica y los que la dirigieran fueran sacerdotes. La cuestionamos porque no estamos de acuerdo que exista ese tipo de entidades. Más, no te lo estoy Sí, diciendo textual, entiendo, está no bien. tengo el textual, pero esa es la idea que él dice. Entonces, ¿Pero por qué? había porque nosotros veníamos a democratizar el crédito, a poner el crédito al alcance de las pymes, de los barrios. Mirá, si sigo rápido con mi Pero historia, espera, si no era ideológico, que eso de por sí podría ser perfectamente es ideológico, que es ideológico querían todo, quedarse con pero el manejo de su flujo de crédito, de monto. obvio, porque llegamos a ser el 10% de los depósitos del sistema financiero llegaron a manejar esas cajas de crédito en su momento de apogeo. Está bien. Lo que las convertía en un consolidado hipotético Sí, en la tercera entidad financiera del país. claro, entiendo. Y iba creciendo. Cuando nosotros abrimos Villa Maipú, que yo debuto como gerente en Villa Maipú, 1964, febrero del 64, Villa Maipú, San Martín, acá nomás, es decir, Ah, al escalaste ladito. rápido. Del 62 que no entendía nada, no había visto un cheque, No, 64 gerente. no, del 63. Yo empecé en el Cetrángulo en enero del 63 y en enero del 64 empecé a trabajar en una caja que se iba a abrir, que se abrió el 3 de febrero del 64 en Villa Maipú. Como Bueno, en gerente. Villa Maipú, de gerente, sí. En Villa Maipú, en el medio estuve en otra, que también participé en su fundación, en José León Suárez. Son todas cajas que se Ujú. perdieron después en ese proceso, la de Sí. Cetrángulo, la de José León Suárez, Villa Maipú, es filial del Banco Credit Corp. Pero cuando abrimos Villa Maipú, una barriada enorme industrial de San Martín, lindero a la General Paz, es decir, a la capital federal, no había ninguna entidad financiera. La primera entidad financiera en Villa Maipú es la Caja de Crédito. El otro día Para estaba darte llevando una... a uno de mis pibes, estaba llevándolo a jugar a la pelota en toda esa zona, y todavía están esos edificios gigantes que en un momento de fábrica muy, muy activa, digamos, ¿no? Sí, claro. En un sector fabril. Sí, no, Villa Maipú no tenía esa característica. Más aún, yo te voy a contar, me viene a la memoria ahora, cuando Gorini me llama y me propone que vaya de gerente de Villa Maipú, yo ese fin de semana le pido a mi viejo, yo no tenía auto, que me lleve a recorrer el barrio. Y anduvimos recorriendo el barrio y yo me quedé muy preocupado porque era un barrio principalmente de chalet, de casas. Sí. Y entonces lo llamé a Gorini y le dije, pero ¿dónde están las pymes? Me dijo, no, están todas en el patio, están todas en el fondo. Estaba lleno de casas que habían hecho su tallercito, su fabriquita, Ujú. su fábrica de muebles, su textil, en el fondo de la casa. Mirá vos. Sí, y ahí empezamos a trabajar, a visitarlo y a explicarle y a asociarlo. Y sí, como vos dijiste, yo empecé de cajero en el 63, en enero, tenía 22 años, a los 23 años y 4 meses fui gerente de Villa Maipú, donde estuve 10 años, y después pasé al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. A ver, saltamos un poquito. Para mí es muy importante poder contar esto, porque creo que el otro día lo charlamos también. Cuando ves el Credicop, en general hay toda una animosidad respecto de los bancos, el sistema bancario, etcétera, etcétera. Mirarlo en términos de resistencia a ese modelo que se quería imponer y donde el sistema cooperativo financiero le metía un palo en la rueda a otras ideas de cómo se debería manejar el crédito, y tiene otra, ¿no? Se ve de otra manera. ¿Entendés que ahí hay una confrontación? Déjame decir un dato que me gusta. Ayer creo que me lo olvidé.
Nosotros tenemos más dirigentes que empleados. ¿Por qué? Y porque sí, porque en cada una de nuestras 276 filiales hay una comisión administradora local compuesta por usuarios que trabajan, así como la gente se mete en la comisión directiva de la cooperadora de la escuela, Sí. o del club del barrio, aquí integran la comisión de asociados del barrio de la filial del Banco Credit Corp. Supongo que eso tiene que ver con una concepción de organización. Obvio de que los usuarios tengan que ver con la gestión. Y entonces nosotros tenemos 4.500 empleados alrededor de, contándome del presidente al último cadete, Sí. 4.600 y algo, y tenemos 5.600 y pico dirigentes. Perdona que haga un Entonces, salto muy grueso, pero entendiendo la esencia, digamos, de lo que significaba en la caja de crédito, la pelea con los gobiernos que querían prohibir ese tipo de administración de lo financiero, la dictadura, y le tuercen el brazo y efectivamente la dictadura tiene que ceder la posibilidad de que también se organice de esta manera. Me adelanto un poco, los obligan a conformar entidades de armar bancos, digamos, ¿no? Y ahí está la... nosotros sí. Quiero ir Porque, más adelante, pero aclara eso, cómo pasan las cajas a los bancos, bueno, y después déjame porque hacerte una pregunta de hoy. nosotros logramos que la llamada ley de entidad financiera, que dicho sea de paso sigue vigente, Sí. de la ley de Martínez Dios y de la dictadura, no ha sido modificada. Ayer no ha sido lo dijiste, esa es. la perdimos, o por lo menos todavía no la ganamos, digamos. Todavía es una asignatura pendiente, así es. Bueno, pero esa ley, efectivamente, en la parte correspondiente decía que las formas jurídicas podrán ser sociedades anónimas o cooperativas, Sí. pero luego toda la parte regulatoria, capitales mínimos, etcétera, etcétera, hacían imposible que cada una de esas cajitas de crédito barriales pudieran funcionar. Y entonces, ahí viene el tema. Sale la idea de conformar los bancos cooperativos. Sí. La idea original del instituto es la mayor cantidad de bancos cooperativos posible, lo más regionales posible, Ujú. porque siempre la preocupación era de que no se pierda el contacto entre el usuario y la entidad, La territorialidad, digamos. y la participación de los usuarios. Claro. Entonces se crearon un montón de bancos, orientados por nosotros, unos 20 y tantos, 25, de los que uno solo sobrevivió, porque la crisis, la escala y también algunos temas de eficiencia de gestión Ujú. fueron haciendo que se conviertan en no viables, y el Credit Corp, que se iba consolidando, iba llevando adelante procesos que se llaman de fusión por absorción. Es decir, que se iban fusionando, lo iban y digo fusión por absorción porque, por ejemplo, el vicepresidente primero del banco era dirigente de uno de esos bancos, el secretario general del banco era dirigente de otro de esos bancos. Es decir, no es que los compramos, nos incorporamos, nos integramos. Y eso nos fue llevando a que tengamos que ir modificando el estatuto para asegurar la forma de participación. Y bueno, se crearon las llamadas comisiones de asociados, se crearon comisiones zonales. Hay todo un ejército de gente que se reúne, participa, discute, aporta, cuestiona. Pero insisto con que cada una de esas maneras, de esos modos de supervivencia, eran también parte de la resistencia a esa concepción respecto de lo que tiene que ser lo financiero en relación a quienes producen en un país. Quiero ir a una pregunta de ahora, que por ahí nos hace volver un poco atrás, pero quiero decirte, Luispa está leyendo los comentarios en la transmisión de YouTube, está muy enganchada la gente con lo que contás, muy enganchada. Pero además se suman, cuentan su propia historia en relación a las cajas de crédito, al mismo Credit Corp, y además mandan muchísimos saludos, ¿no? Por supuesto. Incluso hinchas de River, una cosa bastante... No, mentira, esto lo agrego yo. Quiero preguntar esta esencia, que creo que la explicaste muy bien y la comprendimos. ¿Con qué se pelea hoy? Donde además de las complejidades del propio capitalismo y su evolución, tiene el tema de la fintech, de las nuevas tecnologías.
de lo digital. ¿Cuál es la pelea hoy de esto que estás contando que nació en esa resistencia a las dictaduras en aquellos años? Para mí la más grave de hoy es, como siempre, el ajuste. Porque ¿a quiénes se ajusta este sistema? Y bueno, lo que estamos viendo, las pymes, etcétera. Y bueno, ¿y nosotros a quién atendemos? A las pymes. Entonces, la agudización del ingenio, de la percepción fina, porque nosotros tenemos que tratar de encontrar las pymes que van a sobrevivir, a las que la podemos seguir asistiendo financieramente, porque si le prestamos a las que van a cerrar y van a desaparecer, nos va a llevar puesto a nosotros. Entiendo, qué difícil eso también, ¿no? Complejísimo, pero también en eso es muy importante el diferencial de las comisiones de asociados locales, que no es que tratamos un balance en una oficina técnica, que también lo hacemos, pero además tenemos gente que conoce a la empresa, al empresario, que las visita, que saben cómo le va, que saben cuál es el humor que tiene respecto... Pero eso también puede ser difícil, Carlos, porque puede venir alguien con quien trabajaste durante mucho tiempo y viene a decirte, bueno, no sé, nos conocemos hace tanto tiempo, préstame, que esta... Y me imagino que ahí, para la supervivencia del banco, debe haber también una cuenta. Si fuera fácil lo haría cualquiera. No es fácil. Y eso requiere un gran equilibrio y una gran responsabilidad. Pero nosotros tenemos que poder interpretar cuando una empresa, si tiene apoyo financiero, sale adelante, o si lo único que está haciendo es ganar tiempo y transfiriéndonos un problema a nosotros. Y eso es todo, es una historia, es un conocimiento, es un vínculo, es estar cerca de la empresa y ver cómo le va, porque yo lo digo siempre, incluso en las charlas que hacemos hacia adentro. Ni siquiera las empresas textiles van a desaparecer todas, ¿vale? Porque si desaparece la mitad, es un desastre. Claro. Pero eso quiere decir que la otra mitad va a sobrevivir, porque está menos endeudada, porque está mejor equipada tecnológicamente, porque es de un sector de la actividad textil que compite mejor frente a lo importado, por lo que sea. Entonces, ese es nuestro gran desafío, y ahí nosotros, yo creo que tenemos también desde ese punto de vista, nuestras comisiones de asociados son un diferencial de ventaja, pero que no es fácil, es muy difícil, porque una cosa es decirlo acá, vos y yo hablando, por supuesto, como una generalidad, y otra es cuando lo tenés que llevar a nombres y apellidos, a nombres propios, a gente con la que tratamos hace 30, 40 años. Mirá, el otro día tratábamos una empresa que el gerente general me dice, a esa le abrí la cuenta yo hace 40 y pico de años cuando yo trabajaba en una caja de crédito, antes del banco. Es de toda la vida. Y hoy tiene una situación complicadísima. Entonces, toda esa historia le sirve para que nosotros la miremos con una atención, un cuidado, una profundidad, porque queremos de verdad ayudarla, pero tenemos que convencernos de que tiene un camino de viabilidad y de que el financiamiento es una herramienta para salir adelante y no simplemente que nos estamos comprando nosotros una parte del problema, claro, que no va a servir. Y bueno, eso es todo, yo diría ese es el arte. Ayer contaste un poco de qué manera el Credicop se plantó en el 2001, no sé si nos va a llegar, son las 5 de la tarde, pero me parece que ahí también había una muestra de eso, digamos, ¿no? Contaste que no tapiaron, fue el único banco que no tapió No solo no tapiamos, nosotros pusimos, todavía vos sé que en algunas sucursales, algunas filiales nuestras, el cartelito está. Nosotros hicimos unos cartelitos que decían, estimado consocio, lo invitamos a entrar a dialogar, ahí pares suyos, te lo digo más o menos el argumento, sí, ¿no? No sé si es textual, que están aquí para atenderlo, escuchar sus inquietudes y darle nuestras explicaciones.
Y bueno, y eso fue una cosa muy intensa, muy dinámica. Yo lo sintetizo. No es que no tuvimos problemas, pero muchos menos que otros. No es que no nos hicieron juicio, pero mucho menos juicio que lo que le hicieron a los otros. ¿Cuál fue el resultado? Que el Credit Corp post-Corralito, post-Corralito Corralón, tenía una cuota de mercado del doble de la que tenía antes de eso. ¿Por qué? Porque explicamos, porque asumimos, porque además a muchos le podíamos decir, escúcheme, esto que pasó, ¿cuánto hace que le venimos diciendo que iba a pasar? Por el tipo de vínculo que tenían, digamos. Claro, y por la visión que teníamos de lo que eran las políticas que se estaban aplicando, como ahora. Entonces, no nos castigue a nosotros por algo que nosotros le dijimos que iba a pasar, porque esa política no podía terminar de otra manera de como está terminando. Carlos, son las 5, estamos en un... Vos sabés que pocas veces ocurre esto, pero a veces pasa, que uno está tan enganchado con una charla y a veces perdés el registro. Por eso me apalanqué lo que decía Luispa, que había mucho interés en escucharte contar esto. Porque yo decía, bueno, a mí ¿cómo hago para sacarme mi propio interés de la charla que estoy teniendo? Y ver si al resto también le interesa. Y ver si al resto le importa de la misma manera. Sí. Pero igual tenemos que ir cerrando por el resto del programa. Quiero hacerte una última. Estamos contando esto porque ayer a Carlos de la Universidad de Buenos Aires lo reconoció con el doctorado honoris causa, que tiene que ver, esta es una parte de su historia, de su trayectoria, después vinculada a la política, a la representación política, vinculada a la dirigencia deportiva, y donde cada una de estas cosas se iban entremezclando, y por eso decimos, en la historia de Carlos, que ayer la contó con mucho detalle, y en la del movimiento cooperativo, aparece una manera de narrar la propia historia de la Argentina y la confrontación de modelos. Déjame sacarme la última, muy, muy personal, y después cerrá vos como quieras, Carlos. Ni hablamos o sea, estamos hablando del presente, pero no hablamos del presente. Vuelvo a esa pregunta del hoy. Primero, ¿cómo se lleva y contá lo que puedas, lo que te parezca poco prudente, no. ¿Cómo te llevas, o cómo se llama el banco en realidad, y la dirigencia del banco, con los otros bancos que tienen otro interés, que tienen otro abordaje? Me imagino que hay cosas, no sé, se viene Galperín y entonces ahí se paran de mano medio todos juntos en defensa del sistema regulado, pero después en otras cosas me imagino que hay disputa. ¿Esa relación cómo es? Sí. Así como vos lo decís, ponele chimichurri. Los bancos están organizados en varias cámaras. Hay una cámara de bancos extranjeros, hay una cámara de bancos privados de capital nacional, hay una banca que se llama de bancos públicos y cooperativos, que es donde estamos nosotros. Y esas agrupaciones distintas tienen que ver también con los matices de lo que representan esos distintos segmentos de la actividad financiera. Luego tenemos empresas de servicios bancarios de las que somos socios, proyectos comunes de las que somos socios, en las que tenemos intereses compartidos, que tienen que ver con las herramientas con las que atendemos en las entidades financieras. Y luego tenemos visiones diferentes sobre la economía, la política y demás, que cada uno tiene la suya. Y nos respetamos en las diferencias. Yo, algo que he contado muchas veces, yo he compartido muchas reuniones con Sturzenegger. Sturzenegger fue muchos años presidente del Banco de la Ciudad, y nosotros teníamos un grupo que era Banco Nación, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Ciudad y Credit Corp, que nos reuníamos una vez por mes, rotativamente en cada una de nuestras entidades, para intercambiar ideas y ajustar cosas que tenían que ver con políticas en común frente a los desafíos que nos planteaba, digamos, la banca privada tradicional. Así que lo he tratado mucho. Claro. Después lo volví a tratar cuando él fue diputado. Eso es un buen resumen de esas tensiones y cómo se administran, ¿no? Heller, Sturzenegger, digamos. Bueno, con Franco compartimos en esa misma época. Franco era el presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, vos fíjate. Guillermo Franco, el ex. Guillermo Franco era el presidente del Banco de la Provincia, y Sturzenegger era el presidente del Banco de la Ciudad.
Bueno, quiero decir una sola cosa más. Me tocó estar sentado entre Eduardo Aliberti y Jorge Fontevecchia ayer. Y en un momento, con Aliberti más compinche, con Jorge otros recorridos, otras miradas. Y en un momento, cuando estaba recibiendo Carlos el premio, Jorge Fontevecchia me mira y me dice, se lo merece. Y claro, el propio Jorge Fontevecchia también tiene otras concepciones de lo político, una enorme cantidad y conversamos algo, no importa quién dijo qué, pero conversamos algo que para mí a Carlos lo transforma en un imprescindible, y me importa tres carajos si alguien piensa que por el vínculo que tenemos estoy exagerando o no, lo pienso de verdad. En la búsqueda de consensos y al mismo tiempo en no defeccionar en ideales, ni en proyectos transformadores, ni en proyectos de país, y hasta en proyectos revolucionarios, en el mejor de los sentidos, ahí también hay un arte, ese arte que recién Carlos decía, en cómo haces para sostener la existencia de un banco y al mismo tiempo tenés a alguien en una pyme que te conoce hace mucho tiempo y tenés que decirle, mirá, no va. Ese arte que Carlos encuentra en la construcción de los consensos lo más amplios posibles, pero ajustados a un proyecto transformador, me parece que está muy buena parte de ese honoris causa. Terminé mi intervención con eso ayer, ¿no? Algo así. Hablando de eso, la necesidad de construir con amplitud y dejar de lado las diferencias y trabajar alrededor de lo que nos une. Sin edulcorarlo. Y claro, y también lo redondeé con esa frase que se me ocurrió para cerrar, ¿no? Tomando la de Neruda, que dijo, ¿cómo es? Confieso que he vivido. Confieso que he vivido. Y yo le agregué, pero yo tengo una gana bárbara de seguir viviendo porque hay mucha tarea por delante para hacer y yo todavía creo que puedo ayudar. Y ahí se levantó, esas 1000 y pico de personas se levantaron un aplauso y se cerró el acto. Carlos, buen fin de semana, nos metemos en la coyuntura más chiquita la semana que viene, si querés. Dale, abrazo grande. Que pase bien. Carlos Heller, doctor Carlos Heller. Que vuelvan las ideas.